Del Señor, pueden tomar su asiento. Le damos gracias al Señor una vez más por la presencia de su Espíritu Santo, por la oportunidad también que a mí me da de poder traer la palabra. Le agradezco a los hermanos por esa oportunidad, por esa confianza. Agradecido al Señor una vez más porque la primera vez que vine, y fue la última, me acuerdo que vine, no conocía mucho a los hermanos, pero esa confianza de que cuando uno viene, no viene porque simplemente uno sintió, sino porque también uno sabe que a uno lo van a recibir. Y eso en parte porque también mi mamá venía asistiendo a la iglesia y entre charlas y charlas ella comenta mucho sobre nosotros. Y yo sé que se ha hecho un cariño, una amistad, un sentimiento hacia ella y damos gracias al Señor por eso, ¿no? Quiero que compartan conmigo en Miqueas, capítulo 7, el último capítulo de Miqueas. Gracias al Señor tenemos un montón de cosas. Antes de comenzar, antes que le diga qué versículo, qué bendito y alabado tiene que ser nuestro Dios en todo momento, ¿no? Una de las cosas de mi experiencia junto con mi hermano allí en Australia es la necesidad de tomar una decisión. La necesidad de tomar una decisión. Tanto al principio como cuando llegamos fue incierto porque no íbamos a quedarnos por mucho tiempo y había que tomar una decisión como no sé si mi mamá le habrá contado, mi hermano también cuando él llegó el año pasado aquí. A él le fue muy fácil, él amó a Australia y él se adaptó y eso es lo bueno de él, ¿no? Pero en mi caso yo soy más, por ahí alguno del pueblo creo yo que no hay, esos pueblos chúcaros, pero yo soy de los chúcaros, de los difíciles de tratar de parte del Señor. Y Dios trabajó mucho en mi vida porque Dios sabía en mi corazón esa parte, no sé ustedes, pero con el hombre no trato de serlo hasta por ahí, pero con Dios trato de ser lo más transparente posible. Transparente en el sentido de contarle a Dios todo lo que uno pasa, todo lo que uno siente, tanto si uno como mujer, como también como hombre, contarle al Señor todo lo que uno pasa en medio de las luchas, en medio de las pruebas, y eso nos hace allegarnos más a Dios. Porque cuando Dios conoce más nuestra transparencia, lo que nosotros no ocultamos de su presencia, más Él sabe cómo trabajar en nuestra vida. Pero cuando nosotros ocultamos algunas cosas de nuestra vida, sentimientos, pensamientos, ¿Dios qué hace? Dios no te puede trabajar correctamente, por eso es que a veces las luchas son más bravas, son más difíciles, son más imposibles de pasar, porque aquello que estamos ocultando es lo que Dios está queriendo trabajar. Y en mi vida eso es lo que pasaba. Entonces, ante trabajar la transparencia con Él, Dios me hizo también aceptar su propósito, porque fue en el año 2019 que viajamos allí, y en el año 2020 se clausura todo. Entonces pasaron varios meses en que Dios tenía que trabajar conmigo y aprender una cosa muy simple que pasa también en la iglesia como pasamos nosotros individualmente. Saber quién tiene el callado. Saber quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas. No importa la edad que nosotros tengamos hoy, tengamos mañana o hayamos tenido el tiempo pasado. Él es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Él es el que es eterno, el que tiene la eterna paciencia, la mansedumbre para trabajar nuestras vidas. Los que somos mortales somos nosotros, y aprender eso nos hace más sabios, más preparados para cuando venga la voluntad de Él en nuestras vidas, podamos entender cuál es su propósito en nosotros. Sepamos que, y bueno, tenemos que ir a Sol y Verde a ayudar al pastor. Vamos, como le pasó a Carlito, que estaba contando su testimonio, no quería, pero vino el joven, y bueno, vamos Carlito, y pasan las luchas, pero Dios bendice a Carlitos con un hermano que estaba allí para ayudar. Esa es la voluntad del Padre. De que cuando vienen las luchas por haber obedecido, Dios también responde con otra ayuda. Dios no nos va a desamparar siempre y cuando sepamos quién es el que tiene la autoridad sobre nuestras vidas.
En Miqueas capítulo 7 pasa una serie de adversidades, de luchas del pueblo de Israel, y me encanta porque desde el versículo 14, Dios empieza hablando, ya es el final del capítulo, ¿no? Y habla de eso mismo que le vengo diciendo hace unos segundos. Dice en el capítulo 7 de Miqueas, versículo 14, empieza diciendo: apacienta tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad, que mora solo en la montaña, en campo fértil. Busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Versículo 15. Yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. Versículo 16. Las naciones verán y se avergonzarán de todo su poderío, pondrán la mano sobre su boca, ensordecerán sus oídos. Versículo 17. Lamerán el polvo como la culebra, como las serpientes de la tierra temblarán en sus encierros. Se volverán amedrentados ante Jehová nuestro Dios y temerán a causa de ti. Voy a dejar los otros versículos para el final. Pero esto es lo más importante: apacienta tu pueblo con tu callado. Nos está enseñando quién tiene la autoridad sobre nuestras vidas realmente. Una vez que acepté el propósito de Dios, la voluntad en su tiempo, en su forma también, porque podemos saber la voluntad de Dios, pero por ahí en su forma no nos gusta todavía. Y cuando aprendí eso, estando allí, el entendimiento de uno se abre al conocimiento, a la voluntad, a las personas que Dios va a preparar. Y Dios preparó trabajo, Dios preparó bendición, Dios preparó hermanos en Cristo Jesús. En una tierra en donde no conocíamos a nadie, que Dios bendijera, que Dios ayudara, que Dios guiara. Y esa es la bendición que nosotros tenemos que buscar en nuestra vida. Aquel que apacienta nuestra vida, aquel que nos lleva a lugares de pastos frescos, aquel como el versículo que se decía de Salmos el domingo pasado, que decía: un abismo llama a otro a la voz de tus cascadas. Nosotros somos los abismos. No es algo extraño y circundante en el espacio. Nosotros somos los que tenemos ese abismo de necesidad espiritual, pero también material. Y el que tiene las aguas, las cascadas eternas, es Él. Él es el único que llena aquel vacío, aquella herida, aquella frustración, aquello que nos ha hecho daño en nuestra vida. Pero también no solo se refiere Dios a aquello que nos dañó en nuestra vida, sino también a aquello que nos puede bendecir. Dios tiene esas aguas que sanan, que transforman, que bendicen, que alimentan, que llenan. Pero ¿a quién debemos seguir? Aquel que tiene la autoridad sobre nuestras vidas. Aquel que tiene la bendición absoluta sobre nuestras vidas. Dice el versículo 15: yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. ¿Cuántos de nosotros no hemos salido de Egipto? De nuestras vidas en pecado, en falencias, insuficiencias, y Dios nos ha sacado en bendición. Pero es Él el que nos ha traído a la luz de Cristo Jesús, a la luz de nuestro Señor, que nos transforma, que nos cambia, que nos renueva. Queremos hacer un cambio, busquemos a aquel que hace los cambios, aquel que transforma las almas, aquel que cambia, aquel que estuvo en drogas o en delincuencia, aquel que fue prófugo, aquel que estaba perdido en la oscuridad. Somos nosotros los que debemos buscar a Él, al que el único que sabe qué es lo mejor para nuestra vida. A veces eso es lo más difícil, ¿no? Y en los últimos meses de este mismo año, ¿no? Después de varias luchas, después de varias pruebas que tanto mi hermano y mi vida pasaron, no estamos diciendo quién es el bueno, quién es el malo, pero aprender a que había que tomar una decisión. ¿Y a qué voy con esto? Después de pasadas ciertas luchas, ciertas pruebas, estaba diciéndole al Señor: Señor,
Dime qué tengo que hacer. Señor, y ahí es cuando yo les hablo de lo que le dije al principio, de la transparencia. Señor, tengo una necesidad enorme de ti, real de tu presencia, pero no lo encuentro. No lo encuentro en donde usted me podrá decir, el dinero abunda, el dinero cambia a las personas, lo he visto. Donde la abundancia y el confort de todas las cosas, la sobreabundancia de todas las cosas, nos cambian de quién es el verdadero Dios. Y le puedo decir que yo también estuve en la misma línea de fuego junto con mi hermano en cuanto a el Dios, que el único Dios que puso Jesús a su par, y Él, que es el dinero. Él no dijo de la pobreza, Él no dijo de las riquezas, Él no dijo de otro Dios. Él dijo que el Dios de las riquezas es tan poderoso como Él. No es verdad, pero es lo que nos seduce, es lo que nos mueve, es nuestra vida secular, terrenal. Y hemos visto que a muchos han flaqueado en tomar la decisión de quién es el verdadero Dios. Aquel que tiene el verdadero callado para nuestra vida. Aquel que nos va a corregir cuando estamos mal y aquel que nos va a bendecir porque estamos haciendo las cosas que corresponden. Cuando nos bendice es porque estamos buscando de su presencia. Y en medio de las luchas, y que es difícil porque hay que ser paciente, manso, a veces tenés ganas de ahorcarlo al hermanito y enviarlo al cielo rapidito y ya solucionamos un problema dentro de la iglesia. Levanto la mano como culpable, déjenme solo, está bien, se la voy a recordar después. A veces hasta para abajo lo queremos enviar, no para arriba. Pero se vuelve difícil tomar esa decisión en Cristo Jesús. Y una de las cosas con las cuales había que discutir con un pastor allí, que ahí es cuando había que tener control del espíritu porque salía el chúcaro, ¿no? Me dijo, la Biblia no tiene todas las respuestas. Entonces, yo casi que, Dios salve de mi vida, casi que se me sale todo, ¿no? La mesa, la silla, todo se iba a revolear. Dije, es verdad, la Biblia no tiene las respuestas para todo. Por supuesto, usted no va a encontrar de economía, de ganadería, de geografía, todas las palabras modernas de hoy, no las va a encontrar en la Biblia. Es verdad. Dije, pero acá hay un problema. Porque no todo tiene que estar escrito como un manual. Bueno, ahora gira a la derecha como el GPS, gira a la derecha, espere el semáforo que esté en verde, siga adelante, pare, frene, espere que pase la anciana, atropéllela. No, eso no es así. La Biblia no es un GPS que así. Pero ¿por qué no es? Porque lo que está escrito es para que lo leamos. Pero lo que no está escrito es para que se nos sea revelado a nuestra vida. Para que nos sea revelado, nos sea edificado. Y ahí es cuando nosotros, por eso es que cuando lo dijo este siervo del Señor, dijo eso, dije, ¿es verdad y no es verdad? Está y no está. No tiene todo, pero aquello que no está revelado, nos va a ser revelado a nuestra vida. Va a ser revelado la sabiduría, la templanza, hay de no matar al hermanito, de al otro bendecirlo, de al otro amarlo, de al otro tenerlo por ahí. Nos va a revelar cómo debemos actuar, cómo debemos cambiar. No va a estar escrito, y bueno, Carlito, mira que el do mayor y la escala menor y todo esto tenés que hacerlo así con el pedal. No dice eso. Pero sí le va a enseñar a él tener sabiduría para mejorar y cada día llevar al pueblo en adoración. No te va a decir, y bueno hermanita, hay que barrer, hay que limpiar la cocina, no. Pero nos va a enseñar a ser hacendosos en nuestra casa, a ser buen hombre, a ser buena mujer. Dios nos va a ir revelando aquellas cosas, pero ¿cómo va a revelar Dios aquello que no está escrito? Pero que está
pero es una cuestión de buscar. Cuando buscamos a aquel que apacienta nuestras vidas, aquel que tiene, como dije al principio, la autoridad sobre nuestras vidas, aquel que nos va a enseñar cómo ser verdaderos hijos y cómo ser verdaderos padres, cómo ser verdaderos ovejas, porque algunos son cabritos, algunos son ovejitas, algunos son medio toro, cortados los cuernos, pero son medio toro. Algunos somos caballos, medio que damos algunas patadas. Ahí no dijo nadie, nadie da patada, ¿no? Pero Dios nos va a ir enseñando el camino a nuestras vidas. Dios nos va a ir transformando. Y ahí es cuando dice, en el versículo 15, yo les mostraré maravillas como el día que saliste de Egipto. O sea, el pasado fue una bendición, fue una maravilla para nuestras vidas. El presente será otra maravilla para nuestras vidas, porque va a haber otro cambio. No podemos vivir, hermano, de bendiciones y hechos milagrosos de Dios de hace 15 años. Yo conocí una persona que ya falleció, vivía de testimonio de hace 20 años. Está bien, es vigente, Dios lo hizo, pero no podemos, necesitamos algo actual, algo que haya hecho Dios recientemente. Algo avivado, porque no es el mismo contexto, no es la misma persona, no son las mismas personas de hace 20, 30, 40 años atrás. Necesitamos algo que haya pasado ahora. Busque a Dios para que Dios haga una maravilla en su vida. Busque a aquel que lo va a guiar para encontrarse con cosas maravillosas. Dice su palabra, encomienda a Jehová tus caminos, pero confía en Él y Él hará. Y ni siquiera te dice qué es lo que va a hacer. Porque de Él sabe qué es lo mejor. Usted le está pidiendo un auto nuevo. Pobre Carlito, lo vamos a agarrar a Carlito en esta predica toda la reunión. La venganza. Está pidiendo algo y por ello, no, Carlito, ese auto para vos, te dice Carlito, no. Te voy a dar una camioneta. Gloria a Dios. Ahí sí buscamos el alma. Muy bien. Está buscando una nueva ropa, está buscando algo de ser bendecido, pero no se limite a que lo que usted cree, búsquele a Él, créale a Él que pueda hacer. Quiere ser bendición, que su pueblo prospere, que tu vida prospere, en lo espiritual, en lo material, busquemos a aquel que prospera. Encomendemos aquello que estamos necesitando a Él, para que Él nos muestre una mayor y más grande maravilla, así como cuando nos sacó a nosotros de Egipto, de la oscuridad, de la perdición. Eso es lo que tenemos que buscar en su presencia. Y aquí es cuando leo el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad? Y dice, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia. Dice el 19, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades, y sepultará significa que estará en el fondo de la tierra, y echará lo profundo del mar, aún mucho más profundo, en donde nosotros nos vamos a olvidar de dónde está aquello que hemos hecho mal, de aquello de donde nos rescató. Del mar todos nuestros pecados. Y el 20, cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia, que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esa es la bendición que tenemos que nosotros buscar. Él es la bendición. Él es la bendición. Dios no puede dar cosas materiales, pero Él es la bendición. Y eso es lo que le venía contando. En el último tiempo ya no había nada, y para ser transparente, honesto, ir a la iglesia, yo le dije al Señor, estoy cansado de ir a la iglesia. Señor, ¿para qué? Para sentarme y escuchar, y la palabra no me llena. Yo necesito, Señor, llenarme de ti. Necesito, Señor, llenarme. Y no estoy negando que Satanás no estaba ahí. Satanás estaba, como dice su palabra, como león rugiente, y siempre hay uno que te lo dice, ¿no? Y es más que entregado a lo que Satanás, ¿no? A veces manipula, ¿no? No, ¿cómo te vas a ir?
Claro, bendición, oro, fluye leche y miel, te da todo, como yo le digo. Estuvimos en las mismas, donde realmente el dinero alcanza. Pero ¿qué realmente, la pregunta es, ¿qué realmente, cuál es nuestra real necesidad? ¿Cuál es nuestra real necesidad? ¿Es Cristo Jesús o es el dinero? ¿O es el confort de la vida? ¿Cuál es nuestra real necesidad? Y muchos me van a decir, muchos me han dicho, es Cristo Jesús. Yo los he escuchado cantar, el centro de todo es Jesús. Uy, no sabe cómo yo me recuerdo esa canción. De arriba a abajo, de arriba del sur, de oeste a oeste, del norte al sur, de adelante para atrás, de atrás para adelante, me la reconozco. ¿Y sabe qué? El centro no es Jesús. El centro no es Jesús. Y la podemos cantar, la puede cantar usted, la puedo cantar yo, pero el centro no es Jesús. Porque cuando realmente se viene a nuestra vida la lucha, la prueba, la dificultad, debemos tomar una decisión. La decisión es muy difícil. Hasta se nos han dicho a venir, no, pero Australia necesita de un avivamiento. Yo lo tengo que hacer. Pero si la revelación la tenés vos, yo la tengo que hacer. Tenemos que hacerla nosotros al avivamiento. Pero si vos te quedas, hacelo vos. Vieron que no es cuestión de que el país, es cuestión de que no tomamos una decisión. Porque si yo tengo una revelación de que hay una necesidad, yo voy y trabajo yo en la necesidad. Hay una necesidad, yo tengo una necesidad. Yo no estoy diciendo que usted tiene una necesidad, yo tenía una necesidad. Yo le eché la culpa, la responsabilidad a alguien más por lo que a mí me estaba pasando. Es nosotros, cada uno, usted sabe lo que usted está necesitando, cómo se va a presentar la lucha, cómo se va a presentar el momento en donde nosotros vamos a tener que tener ese carácter en Cristo Jesús para tomar la decisión correspondiente. La decisión de hacer un cambio de una vida en la muerte, en la oscuridad, pasar a la luz eterna que es Cristo Jesús. Aquel que nos cambia, que nos transforma, que nos edifica, que nos enseña un montón de cosas. Aquel que nos cambia la perspectiva, el pensamiento, la idea, que nos educa, que nos enseña, que te dice, te corrige con amabilidad. A veces nos pega, nos corrige, nos enseña, no por ese lado, gira a la derecha, pare, frene a veces. Y se queda en pare, frene porque no te va a dar luz verde. Pero a veces tenemos que tomar esa decisión. Estando allí en ese momento, el pastor, el mismo pastor, o sea, siempre fue el mismo conflicto, estábamos ahí de cerca, y trae una palabra. Y la palabra fue en Génesis, en el testimonio en donde está Abraham, que tiene que llevar a Isaac a sacrificarlo. Y el pastor trajo muy linda palabra ese día, muy lindo. Trae muy buena palabra, no es que no. Y dijo, había que tomar una decisión. Abraham tuvo que llevar a su hijo a sacrificarlo. No dijo nada, él sabía su decisión. Isaac no sabía nada, los siervos no sabían nada. Él dijo, tranquilos, esperen aquí, nosotros iremos, adoraremos y volveremos. No le dijo cuánto iban a tardar, qué animalito iban a sacrificar, cómo lo iban a sacrificar. Él les dijo el plan general, vamos a ir y a adorar a nuestro Dios. Me imagino Isaac en ese momento, ya siendo atado, yo era el chanchito para el horno. Yo era lo que íbamos a sacrificar, y sí. Pero cuando estuvo a punto de, Dios lo detuvo. Esa decisión que nos va a costar es la que nosotros nos va a traer más a Dios. Es la que nos va a acercar más a su presencia, que nos va a acercar más a lo que nosotros
conocemos y entendemos de su revelación a nuestra vida. Usted quiere una vida íntima con Dios, tome una decisión. Quiere conocerlo a Dios en una prueba, quiere ver la sobrenaturalidad de Dios, busque la sobrenaturalidad de Dios. Queremos conocer un Dios que transforme vidas, vamos a buscar un Dios que transforme vidas. Quiere ver las almas siendo convertidas, busca a Dios que convierte almas. Pero está ahí la decisión. No busque, no mire hacia atrás como la esposa de Lot. No miremos atrás. Una vez que ponemos la mano en el arado, hay que seguir para adelante. Hay que seguir para adelante y bueno, va a haber piedras, pedregales, va a haber espinos y entre eso los hermanos en Cristo. Hay que seguir adelante, hay que luchar contra viento y marea. Hay que creerle a Cristo Jesús. Él es Él tiene que ser nuestro norte. No importa si eres joven, estás en la escuela, estás en la universidad, estás siendo padre, estás siendo abuelo, nieto, todo. Dios nos toca a todos nosotros, hay que seguir adelante. Él es el que tiene el callado, el que nos va a mostrar cuál es el camino, el que nos va a transformar, el que nos va a cambiar, el que nos va a llenar aquel vacío. Porque a veces ni siquiera buscamos que convierta al otro, a veces necesitamos que nos convierta a nosotros, que transforme nuestra propia oscuridad en luz inaccesible, que cuando hablemos de las maravillas, no sabés lo que Dios hizo ayer, compré pan, ya es maravilloso, una bendición. Y cuando llegamos acá en Argentina, lo primero que hicimos, Dios se lleva toda la gloria, compramos factura. Alabado sea el Señor, bendito es su nombre. No sé. Usted no sabe lo que fue esa lucha allá en Australia. Fueron casi como 20 décadas, esos 5 años fueron como 2 décadas, 3, no sabe. No había pan. Yo recordaba la figaza, las cremonas, todo. Señor. Casi que estaba ahí de traer revelación, hablar en lenguas, todo, porque yo necesitaba de eso. No, pero igual para qué. Y lo primero que hicimos fue enviarle a una joven que se quedó llena de niños. Mira, factura. No saben. Las bendiciones vienen cuando buscamos de su presencia. Las bendiciones vienen cuando realmente tomamos una decisión por Él. Por más que nos cueste todo. Por más que nos cueste todo. Allá cuando uno tomamos la decisión de volver, más allá de lo que venía ya contando, a veces se van a ir los amigos, se van a ir las amistades, nos van a negar el saludo, el mundano como el cristiano. Nos van a negar todo. El que no nos niega es Cristo Jesús. Yo no recuerdo haber leído que cuando Pedro se ahogaba, alguno de los discípulos saltó a buscar. El único que estaba ahí era nuestro Señor Jesucristo. El único que lo agarró y le dijo, hombre de poca fe. Qué zapato, mirando la tormenta cuando yo soy el que está caminando sobre la tormenta. A veces somos zapatos, miramos la tormenta y no miramos a Cristo Jesús. Y es difícil no mirar la tormenta, porque la tormenta se vuelve grande, abarca todos nuestros aspectos de la vida, moral, sentimental, económico, sí, lo sé. Pero cuando miramos a Él, vemos una solución en lo económico, vemos una bendición en lo espiritual, vemos una bendición en lo sentimental, vemos un cambio, vemos una transformación. Por eso es que es su nombre sobre todo nombre. Él es al que nosotros venimos. No es porque Carlito nos toca bien. Amén. Tenían que haber dicho amén. ¿Viste, Carlita? Lo estamos encontrando, ¿eh? Lo estamos encontrando. Así son. Así son. No es porque hayan puesto ahora cerámicas. No es porque hayan puesto mejores asientos, más acolchonados, más cómodos. No es por esa la razón. Tenemos que venir para saciar esa necesidad que hay en nuestra vida. Tenemos que venir a aquel que sacia, aquel que nos trae aguas vivas a nuestra vida, que nos transforma, que nos cambia. A veces es difícil. Ya estaba en los últimos meses, días
de mi trabajo y algo que llevamos a la conclusión con mi hermano, a veces el mundo va a apreciar más que lo que el cristiano. Porque el cristiano, no es que estoy echando mano, nada, entiéndame bien. A veces cuando estamos muy bien en el confort de las cosas, no miramos la necesidad espiritual. Cuando esto tapa todo esto, nos olvidamos que realmente esto es lo único que tiene que estar. El pastor mismo había traído unos meses atrás sobre el confort, que a veces ya no oramos, allá Dios lo sabe y yo sabe que Dios lo estoy mintiendo en esa parte. Allá ya no oramos porque salir con el auto para que no pase nada, ningún conductor, ningún accidente. Porque todo es perfecto y no, Dios sabe que no estoy negándolo, todo es perfecto. Las luces del semáforo andan, el GPS anda, la rueda no se pincha, el tren delantero no se sale. Anda todo. Las calles están bien, no hay un policía corrupto que te detenga y te pide algo. Y a veces eso no llena. A veces eso no llena, no cambia nuestra vida. No nos cambia, no nos transforma. Nos olvidamos, ¿y cómo no había que orar? ¿No había que orar por la comida? ¿Y sabe cuántas veces le pedían a algunos que estaban ahí en la iglesia, orar por la comida? No querían, pero vas a orar por la comida. Señor, bendice, amén. En 2 segundos dijo lo que nosotros hubiéramos dicho en 1 minuto, 2 minutos. Más rápido, porque no saben orar. Porque no saben lo que es la necesidad de comer. O tener compasión por aquel que realmente no tiene nada para comer. La ropa, olvídese, cambian todo. Cuando es el año financiero lo cambian todo. Entonces nos olvidamos de la real necesidad que es Dios, que Él se vuelva nuestra necesidad. Y eso es lo que hoy yo les dejo a ustedes. Como empezamos leyendo el versículo 14, apacienta a tu pueblo con tu callado. Que busquemos a aquel que nos va a apacentar, que nos va a dar paz en medio de tribulación, de gente estresada, de gente que está loca y todo así. Él nos va a dar paz, Él nos va a dar tranquilidad y le vamos a infundir a otros el aliento, la paz, la tranquilidad de esas aguas en Cristo Jesús. Tranquilo, como dijo Carlito. Ese es cristiano. Y ese lo ayuda. La paz que Dios nos da en medio de la tribulación. Dios nos va a extender la mano y nos va a sacar del agua, ¿viste? Había que tener fe. Y yo rescato de eso, porque Pedro es el único que tuvo un encuentro con Jesús en ese momento. Amén. El único que se arriesgó por fe, por más que haya cometido error. Por más que haya mirado la tormenta, él se arriesgó a la fe de que en el confort de la barca, en el confort de esta vida, no se conformó. Salió a algo que no sé si usted ni yo lo haríamos, de caminar sobre las aguas. Él salió de ese confort donde estaba todo bien, y sí, los discípulos estaban bien. Nada pasaba, nada, el agua no te moja, el agua no te daña, pero salís del confort en busca de ¿quién? De Cristo Jesús, aquel que va a transformar mi vida y la va a llenar con lo que Él tiene, su real agua, el agua que sacia nuestra necesidad. Y dice, el rebaño de tu heredad que mora solo en la montaña, en campo fértil, busque pasto en Basán y Galaad, como en el tiempo pasado. Yo les mostraré maravillas como en el día que saliste de Egipto. Amén. Dice el versículo 20, y ya estoy terminando, tranquilos. Cumplirás la verdad a Jacob y a Abraham la misericordia que juraste a nuestros padres desde tiempos antiguos. Esto es lo que Dios nos revela hoy. Es lo que mañana le va a revelar a usted. Y lo que nos seguirá revelando, lo que Él es nuestra verdadera necesidad.
lo que Él tiene que ser nuestro deseado, lo que deseemos cada día de buscar de Él. Que por más que nos traiga conflicto con nuestra familia, Él es el camino. Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que nos va a dar el pan de cada día. Él es el verdadero Padre. Él es el que nos sacia de toda necesidad y no del confort, de toda necesidad del alma. A veces miramos el costado por apresurados. Y yo se lo digo por experiencia. Miramos el costado por apresurados. Pero no importa. Porque yo creo firmemente lo que dice la palabra. Que Jesús mismo sacó a Pedro del agua cuando se estaba ahogando. Yo sé que Él nos va a rescatar de donde estemos. Si todavía estamos caminando sobre el agua o estamos hundiéndonos en el agua, Dios nos va a rescatar. Y si estamos en el confort de la barca, también Jesús nos va a invitar a salir del confort de la barca. Salir de nuestra conformidad, de ahí que estamos todo bien, calentitos, secos, para ser transformados en un hombre, una mujer que experimentó el poder de Jesús en nuestra vida, que experimentó, que tiene una experiencia viva en Cristo Jesús, que es transformado, que podemos alabarlo, que podemos glorificarlo, que podemos exaltarlo a Él. Hombres y mujeres llenos de experiencias vivas, tener el espíritu vivo en cuanto sí, ayer no sabés lo que hice, mañana no sabrás lo que va a pasar. No sabés, hace 2 días atrás, hace un mes, viví la experiencia con Dios. Hoy me levanto y veo su misericordia. Mañana me levantaré y veré su misericordia. Veré su gracia, veré su maravilla. Me transformará, me cambiará. Seré un hombre, una mujer nuevo. Alabado sea su nombre. Él me llevará a alabarlo, a glorificarlo, a exaltarlo, a saltar como hoy decían las alabanzas. Si estoy cojo, si estoy manco, si estoy ciego, pero alabaré su nombre. Glorificaré su nombre por más que esté pasando por luchas, esté pasando por pruebas, por dificultades. Pero Él me hará saltar de alegría. Él me hará saltar en el gozo de su Espíritu Santo. Porque Él es la necesidad. Él es el deseado, hermano. Simplemente tenemos que esperar en Él. Esperar en Él. Saber, como dice su palabra, cuando los tiempos se cumplen, cuando la necesidad se convierte en Él. Él es el que nos va a saciar, el que va a transformar. Tenemos un matrimonio quebrado, Él restaura. No es lo que yo pienso acerca del matrimonio, es lo que Él dice lo que es un matrimonio. Lo que es un hombre, es una mujer, es un hijo, es una familia. No es lo que nosotros creemos que es, porque por ahí fuimos dañados y lastimados, pero Él restaura, Él transforma, Él nos enseña el verdadero camino a seguir. El que nos va a llevar a pastos frescos, a una nueva perspectiva en Cristo Jesús. A ser transformados cada día por el poder de su palabra, por la unción de su Espíritu Santo. Y seremos valientes para seguir adelante, por más que venga el oso como le enfrentaba a David, como enfrentaba al león. A veces esa decisión, no sé ustedes, pero yo no podría contra un oso, contra un león. Pero la decisión, yo me imaginaba en mi mente, la decisión de un niño tan joven, enfrentándose contra un oso, contra un león, sus fuerzas imposibles de calcular, imposible de poner en balance, algo nivelado. Pero la decisión de David de ir y salvar la oveja, su ganado, es la decisión que nosotros tenemos que enfrentar. Es aquello que Jesús nos va a poner en el camino. Y no importa, no va a haber león, no va a haber oso que nos detenga para que haya una victoria. Si incluso sea nuestra vida siendo rescatada de las garras del león. Nuestra vida siendo rescatado del oso, pero esa decisión
marca lo sobrenatural de Dios. Esa decisión va a quedar en lo sobrenatural, porque el enemigo va a saber que alguien tomó una decisión y fue en Cristo Jesús que decidió creer. Que Satanás, este sí sabe tomar decisiones, este sí es un hermano que tiene fe en Cristo Jesús, y los cielos van a recibir en gozo. Wow, este sí que sabe creer, este sí que sabe poner su mirada en Cristo Jesús, el blanco soberano que es Él, aquel que rescata la vida, aquel que trabajó. Este no, este sí es valiente, este sí es sabio, este sí que busca al Espíritu Santo de Dios para ser transformado. Wow, no podemos meternos con Él. Satanás va a temblar. Cuando Satanás tembló a nuestro Señor Jesucristo, Jesús tomó la decisión. No importan los reinos, no importan el pan de cada día, no importa si me salvan los ángeles. No me tentarás, no buscarás. Jesús sabía cuál era su propósito, y nosotros tenemos a Jesús de Nazaret. Tenemos a Jesús de Nazaret, y lo invito a usted a que en este día, mañana, durante la semana y el resto de su vida, busquen aquel que lo va a llenar, aquel que lo va a transformar, aquel que lo va a cambiar, que le va a llevar su vida a vivir una vida en Cristo Jesús. Una vida sobrenatural. No importa la edad, no importa alguna situación económica, Dios nos va a transformar, Dios nos va a cambiar, Dios nos va a llenar con su presencia. Dios los bendiga. Nos ponemos de pie, vamos a orar por las ofrendas. Dios le bendiga. El día domingo nos encontramos en este lugar a las 10 de la mañana nuevamente.